Mi estimado telepensante, como su salud a los convencionales no les importa, hemos decidido abordar ese tremendo tema que se nos viene encima, imagínense, con todo lo que han sido los últimos 2 años de dificultades, cómo se ha enfrentado la situación a nivel mundial y qué es lo que entonces nos proponen los convencionales constituyentes para hablar de este tema. Como siempre, está con nosotros Martín Arrau. Martín, gracias, nuestro convencional estrella de esfera pública, y ni se imagina a quién hemos convidado, un especialista en el tema. Me refiero al doctor Aliro Galleguillos. Él es médico cirujano, obstetra, especialista en salud pública, magíster en salud pública, convención en economía, políticas y gestión en salud. O sea, alguien que más encima ha estado preocupado, ¿no es cierto?, de cómo se implementan las políticas en la salud pública. Es profesor universitario en la Universidad de Heidelberg, en la Universidad de Chile, director ejecutivo de Salud Management, gerente general de la Clínica SEM, exdirectivo de hospitales públicos y privados como el Hospital DIPRECA, acreditador del Sistema Nacional de Acreditación Nacional. O sea, más a un mejor invitado no le podíamos traer para hablar de este artículo 44 que, según el análisis que hace Marcela Cubillos en su muy buen libro, Leer antes de votar, yo se lo recomiendo, dice lo siguiente: las cifras son elocuentes. 2.100.000 chilenos están en lista de espera para recibir atención médica. Hay 3.400.000 usuarios en ISAPRE y 14.600.000 en FONASA. El 48% de usuarios de FONASA se atienden en el sector privado gracias a la modalidad de libre elección, por lo que en realidad en Chile se atienden en el sector privado 8.600.000 personas. El 64% de los chilenos quiere elegir entre la salud pública y la privada, el 22% prefiere solo la privada y un 14% prefiere solo la pública. Perdona, Martín, que te tire a ti primero la pelota, pero ¿qué pasó acá? Si ellos iban a representar el anhelo de todos los chilenos. Nada, pues el Estado, el Estado, el Estado. El Estado lo tiene que hacer todo, lo puede hacer todo. Bueno, y esa es la creencia que se refleja en este artículo, quitándonos la libertad. Pero ya iremos aquí con el doctor que nos cuente qué aplicaciones prácticas, porque en las charlas la gente pregunta "Oiga, ¿y cómo va a funcionar esto después?". Porque hasta en los lugares más rurales que he estado, la gente cuando está con alguna urgencia igual va a lo que ellos llaman particular, ¿ah? Al médico particular para salir del apuro, ¿no es cierto? Y bueno, y este sistema hoy día se modifica completamente. ¿Qué nos dice, doctor? Hola, bueno, muchas gracias a ambos por haberme invitado a este gran espacio que tienen ustedes con prestigio y con trascendencia en la sociedad desde todo punto de vista de cualquier ciudadano. Por eso lo acepté con mucho cariño en este feriado, partiendo, como les decía al inicio, el feriado y terminando el fin de semana. Como dices tú, Vanessa, y como dice Martín, es increíble la fe que le tienen al Estado. ¿Ah? Es una fe increíble, una fe desmesurada, y parece que se olvidaron que el Estado está capturado políticamente hace muchos años. Y en esto el sistema público de salud no es la excepción. Antes de continuar, les quiero comentar que todo, no sé si se fijan en el fondo pantalla, sale Movimiento Chile Libre. No sé si se ve o no, no lo probé, pero yo creo que se Sí, ve. se ve, Chile libre, sí. Este movimiento, tal cual como están sus dos palabras, Chile Libre, promueve transversalmente, no es de un sector político determinado, si bien nace del equipo de salud de un precandidato presidencial que llegó a la segunda vuelta. Hoy día está integrado por gente de todas las posturas políticas, y lo que promovemos es la libertad de las personas, nuestra principal objetivo. Por tanto, voy a hablar desde el movimiento como persona natural, soy el presidente de este movimiento, pero también voy a hablarles como médico especialista clínico que ve 40 pacientes hace 35 años, todos los días, ya, 40 pacientes diarios. Por tanto ustedes sacarán el cálculo, y como especialista académico en salud pública. Lo que decías tú, Vanessa, y lo que decías, Martín, es increíble. Los que hemos sido director de hospitales públicos y trabajamos como empleado en ellos también y en clínicas privadas, nos damos cuenta que el sector está capturado políticamente, y existe una burocracia impresionante. Tú quieres modificar
algún protocolo para optimizar la atención, sin embargo no puede porque toda la estructura eh, pública obedece a un sistema que tienes que ir pidiendo burocráticamente permiso hasta que llegas al director del servicio de salud respectivo y te dice no. ¿Por qué? Porque tiene que pegar un telefonazo al diputado respectivo, al senador respectivo, y lo más probable es que sea él mismo, alguno de los amigos de estos jefes que tiene en el Congreso. Y ahí tú quedas, porque esa misma persona es la que te califica. Entonces, ustedes me van parando, pero yo soy re bueno para hablar y me lanzo. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tú tienes una lista de espera, como decía Marcela, que me merecen el máximo respeto, Martín, Marcela, todos los convencionales. Yo la verdad es que creo que la salud mental de ellos, cómo se debe haber visto deteriorada después de ese proceso de No, ya no había convención, nada que deteriorar, estábamos en el piso antes, así que no se preocupe, fue poco a la pérdida. Pero es al hilo no tremendo. importa porque ahora en el nuevo proyecto, en el proyecto de nueva constitución, tenemos asegurada la diversidad neurológica, ¿cómo le dicen? Neurodiversidad. Entonces, Imagínate. gracias al proyecto de nueva constitución, usted va a poder estar loco de patio, mi estimado telepensante, y no lo van a declarar interdicto. Todo va a estar mejor. Así que si estos pobres quedaron medio trasquilados, ¿ah? Con No, este debate constitucional, no importa porque ya están integrados en el nuevo Chile, que es inclusivo, ¿me entiendes? oiga, doctor, yo quería llevarlo punto por punto, pero muy sencillo. Una cosa que me pregunta a veces la gente que es más cayusa, más insistida, me dice, oiga, en el primer inciso dice que se nos garantiza el derecho a la salud. Es decir, una señora me decía, oiga, entonces me garantiza estar sano esto. Porque me decía, oiga, no nos debería garantizar, no sé, pues que nos vaya a atender el doctor, que si tenemos que hacernos una cirugía, nos vayan a hacer la cirugía. Pero me decía, me llama la atención que se nos garantice el estar sano, el derecho a la salud. ¿Hay un problema de reacción ahí en el primer inciso? Obvio. ¿Sabes lo que pasa? Parece muy fácil escribir, como anoche veía las noticias y después vi un programa de televisión. Tú no puedes garantizar el derecho a la salud, tú no puedes garantizarle a un ser humano, usted va a estar sano, tú puedes garantizar el acceso a la prestación de salud, que es muy distinto al derecho a estar sano o tener salud. Y ese inciso, piensa que este artículo 44 es el 3,8% de los 388 artículos que tiene este proyecto de convención, o sea, de constitución, y dice que garantiza, si mal no recuerdo, a ver, lo voy a leer acá, Yo dice, me lo sé, ¿qué dice? incluyendo las dimensiones física y mental, dice. Sí, Garantiza el derecho a la salud. Ya, primero tú no puedes garantizar el derecho a la salud, tú puedes garantizar el acceso a la salud y a la prestación de salud. Por otro lado, tú tienes que siempre hacerte eco de este gran referente que resulta muy extraño. Si ustedes se fijan en los últimos 2 años, el gran referente mundial es la OMS. Sin embargo, acá la definición de la OMS se les olvidó, porque el bienestar físico, psíquico, psicológico y mental, dice la OMS, pero acá solamente ponen el bienestar físico y mental. Entonces, y social se olvidaron del bienestar social. Entonces, en definitiva, este artículo está mal redactado, tú puedes garantizar el derecho a una prestación, el acceso a una prestación de salud, contemplando siempre todos estos conceptos que te acabo de relatar y que entre paréntesis están universalmente compartidos por todos los que nos dedicamos al tema. Ahora, una oiga, pregunta que me surgía, Martín, te la tiro a ti, esta pelota, porque como ingeniero sabes harto de números. Sí, sí, porque dice que el 7% entonces de la cotización se va a ir como a un fondo solidario, pero además se pueden establecer cotizaciones extras con la finalidad de sostener este sistema de salud. O sea, ya el 7% de tu sueldo que se iba a la ISAPRE se va a ir a un fondo común, un fondo solidario, y además a nivel constitucional se deja establecido que se puede legislar para exigir mayores cotizaciones que además está destinado, o sea, lo dice el artículo específicamente, no son cotizaciones individuales que van a prestaciones de quien cotiza, sino que van a este fondo que manejan los políticos, que nosotros sabemos que no les gusta la plata, son personas que les gusta vivir muy sencillamente y su máximo referente es el padre Hurtado. Entonces, ¿cómo ves tú
Me voy a referir solo al tema de plata, porque lo que pasa con este aumento de personas en el sistema público, y se lo dejo al doctor con las listas y todo, pero efectivamente hoy día a todos los trabajadores formales se les descuenta un 7% para salud. Y hay libertad hoy día, digamos. Y ellos pueden elegir si quieren y pueden, se van al sistema privado de salud, y si no quieren o no pueden, se quedan en el sistema FONASA, digamos, sistema público de salud. Así funciona. No es que lo atiendan obligatoriamente en el Estado, porque muy bien lo explicaba el doctor, gran parte de esa atención del sistema público lo hace el sistema privado igual, por la salida de elección, el auge, el GES. Bueno, lo que va a pasar con esta propuesta es que ese 7% obligatorio se va a ir al Estado, se va a ir a este Sistema Nacional de Salud, FONASA 2.0, como dice Stingo por ahí. ¿Sí? Todos obligatoriamente, los que estamos en ISAPRE, estos 3 millones y tanto, obligatoriamente se va a ir a pagar ese 7% al Estado. ¿Qué es lo que pasa? Y aquí desde el punto de vista numérico, esas personas que están hoy día en ISAPRE le cuestan 0 pesos al fisco, ¿no es cierto? Ellos si tienen un problema de salud se atienden con su seguro y si el seguro no les cubre, ellos tendrán que pagarlo, pero el compromiso es, bueno, usted eligió el sistema privado, se va al sistema público y le cuesta 0 pesos al Estado. Entonces, hoy día que estas personas se van al sistema público de salud obligatoriamente, que no sé, ese 7% me imagino que va solo a aumentar porque las promesas aquí son muy re grandes. Esas personas son, por lo general, personas de mayores ingresos. Las licencias son gran parte del costo de un sistema de salud, pueden llegar al 40%. La ISAPRE rechazan el 24% de las licencias, FONASA solo rechaza el 11%. Entonces, metimos obligatoriamente a las personas que tienen licencias más caras a este sistema, personas que obviamente van a dejar de aportar su adicional de salud, van a pagar solo 7 porque vamos a tener todo un plan público estatal de salud, y esto está recalculado, ¿y qué genera esta cuestión? Genera un déficit fiscal que puede ir entre los 500 y 600 mil millones de pesos, ¿no es cierto? Entonces, para terminar, ¿quién va a pagar ese déficit fiscal? Impuestos generales de todo. Es decir, la señora cuando va a comprar un kilo pan, desde 19%, va a ir para pagarle la salud de estas personas que antes le costaban 0 pesos al fisco. Eso desde el punto de vista tributario es lo que se llama una política regresiva. Es decir, yo hago que con impuestos que afectan de manera pareja, o en este caso proporcionalmente más a las personas más pobres, le termino pagando la salud, en este caso esa prestación social, a las personas que antes, las personas más ricas, digamos, que antes estaban fuera del sistema. O sea, desde el punto de vista tributario esto es una locura, es una cosa muy mal diseñada y aparte que se quita la libertad de elegir, digamos. Entonces, son esos dos puntos desde el punto de vista números muy, muy brutales. Yo ahí no sé qué es lo que pasa, que ve usted, doctor, al meter estos 3 millones y tanto a estas listas de espera que nombraba Marcela Cubillo, bueno, ¿qué es lo que ve ahí, digamos? O sea, mira, Martín, Vanessa, bueno, Vanessa se saltó al inciso 9, que tal vez de los 11 incisos del artículo 44, el 5, el 9 y el 10, que los vamos a ir discutiendo a lo largo del programa, son los más preponderantes o los que van a tener más efecto en la sociedad, en su estado de salud y en el bolsillo. Lo que dices tú, Martín y Vanessa, es tremendamente trascendente, porque fíjate que yo voy a hablar con cifras reales, ¿ah? Porque cuando uno ve los programas o escucha, uno ve que se lanzan unas cifras extraordinariamente, no sé dónde las leyeron, qué fuente tienen, pero lo que existe hoy día en nuestro país es el 78,5%, no el 80%, porque el 1,5 a 20 millones es harta gente, por tanto vamos a hablar en términos reales. El 78,5% en FONASA, el 14,4% en ISAPRE, el 2% está en el sistema de salud de la Fuerza Armada y el 5% no tiene protección en la seguridad social, sino que paga particular. Este es el típico señor que puede tener distinta condición social, desde el patrón del fondo hasta el peón del fondo, que cuando tú lo operas, que me ocurre permanentemente, te paga con un fajo en efectivo y paga todo en efectivo y vende una vaca. Y este es el típico ejemplo de que colocan ahí de los bingos, de las rifas, junto a lo que voy a nombrar a continuación. Cuando tú revisas esto y ves este universo que está en el sistema de salud actual funcionando y te das cuenta que hay más de 2.300.000 personas en lista de espera, de las cuales el 80% corresponde a consultas de especialistas, el 20% a cirugías electivas, que más de 500 días se demoran en ser contactadas esas personas y el 66% de ellas nunca contactadas y el 25% tiene una alta administrativa, el 20% muere esperando
Y a los otros, cuando los llaman, ya resolvieron a través, este es un tema muy importante, lo tenemos que tocar en alguna parte del programa, a través de la modalidad libre elección, que es el FONASA. El FONASA tiene 4 grupos, A, B, C y D. El A es el indigente. El B es el que gana el sueldo mínimo. El C es el que gana el sueldo mínimo hasta 600.000 pesos. Y el D es el que gana 600.000 pesos. El B, C y D tienen derecho a solucionar esta misma lista de espera y golpear en un centro médico, en una clínica, pagar un bono, como decían ahí en Integra Médica, Megasalud, donde una consulta particular y decirle, doctor, necesito que me opere. FONASA para eso tiene elevada una serie de procedimientos como los pagos asociados a diagnósticos, en la cual te vende una solución de salud, por tanto estaría absorbido. Pero fíjate que con el universo de gente que tenemos, ya tenemos en lista de espera. Tenemos 78.000 listas GES en espera, cuando el GES es una obligatoriedad del Estado resolverla en un tiempo preciso. Pero tenemos 78.000 en espera, tenemos más de 2 millones no GES. Y como decía Martín, el tema fundamental, si tú le vas a agregar 13 millones de personas más, ¿por qué 13 millones, dicen ustedes? Porque vienen 3,3 millones de las ISAPRES y vienen 8 o 9 millones de la modalidad libre elección, B, C y D, que ya no pueden ir a atenderse a esta consulta particular, donde pagan un copago, y ese copago lo pagan desde su bolsillo. Entonces llegan a golpear el sistema público y obviamente el sistema público no tiene el músculo, no tiene la capacidad, no tiene la infraestructura. Una anécdota. Hace poco era director de un hospital público y cuando asumí llamé a los doctores jefes de servicio, les dije, ¿por qué operamos 4 pacientes al día cuando tenemos 14 pabellones? 4 pacientes al día. Bueno, simple, pues, doctor, porque los pacientes llegan con exámenes vencidos, electrocardiograma que el anestesista no le da el pase, porque llegó la caja contaminada, etcétera, etcétera. Entonces, el rendimiento de los hospitales que tienen más de 10 pabellones es de 4 cirugías al día, entre 1,2 y 4 cirugías, o sea, el 48%, cuando debiera tener 9 cirugías. Por Oiga, tanto, resumen doctor, lo que decía Martín, solo un segundito, Martín, no vamos a poder dar abasto, Martín. Vamos a sí. quedar con una lista de espera gigante y con un déficit tremendo. Perdona, Martín, ya. Dos cosas sobre eso, sobre el rendimiento y la eficiencia del sistema público. Yo una vez pregunté acá en la región cuánto era el nivel de ausentismo del servicio de salud de la región y me dijeron que era un 30%, que el servicio de salud tenía un 30% de ausentismo entre permisos especiales, licencias, dirigentes sindicales, toda esta cosa. Primera pregunta, o son dos. Una es, o sea, ese nivel de eficiencia, porque cualquier empresa privada con un 30% de ausentismo quiebra, digamos, pero acá parece que en el Estado no es así. Y segunda pregunta, me contaban el caso de que efectivamente hacían pocas cirugías en cierto hospital, ¿no es cierto? Pero que en la tarde ese mismo pabellón lo usaban sociedades médicas que le prestaban servicio al Estado y eran 4 veces más eficientes en el mismo tiempo y rendían 4 veces más con equipos privados que le facturaban al Estado, digamos. Entonces, efectivamente, lo privado puede ser tanto más eficiente 4 veces más. ¿Qué pasa ahí? Y eso claramente se prohíbe porque no se explicita que el sistema privado pueda operar o trabajar con el sistema público. Entonces, no sé cómo es esa situación de eficiencia de lo público. Mira, las dos preguntas. Primero, el reposo en el sistema público varía entre el 32 y 34%, por tanto el dato que te dieron está correcto, ¿ya? Y lo curioso es que uno en el hospital público trabaja hasta las 13 horas y la arsenalera que lleva un año, Vanessa, un año de reposo, va a la clínica y esa misma arsenalera está trabajando en la clínica estando con reposo en el hospital público. Entonces uno le pregunta, pero ¿y usted no está en reposo? Sí, pero doctor, usted sabe que uno tiene que tener 2 trabajos, 3 trabajos, porque en el sector público, primero ella pertenece a un sindicato, el sindicato la protege, y segundo, nadie controla ese reposo que sea efectivo, y sobre todo, como bien decía un dato, el porcentaje de dinero que se pierde en licencias médicas, ustedes saben que el año 2021 llegó a ser el 1,2% del Producto Interno Bruto. O sea, las licencias médicas están quebrando el sistema de salud. Y el segundo punto, que podría uno decir, por Dios, los médicos que son sinvergüenza, en la tarde operan
y trabajan y hacen funcionar el hospital que en la mañana está estancado. No es así. El médico, el cirujano, uno toma el bisturí y opera, pero ese paciente debe tener una serie de procesos para llegar en condiciones para poder ser operado. Debe estar con todos sus exámenes preoperatorios, debe ser visto por el cardiólogo, debe tener un pase anestésico, no debe estar, hoy día, más encima tiene que tener un PCR negativo, ¿ah? No debe estar resfriado como estaba Vanessa en este minuto, entonces no podría ser operada. Y llega a pabellón. ¿Qué es lo que pasa? Mis pacientes privados, yo me preocupo junto a mi equipo que estén en condiciones. En el sector público nadie se preocupa. Por eso, durante la candidatura presidencial, yo estuve en 14 debates. Me tocó debatir con el subsecretario de Salud varias veces, me tocó debatir con el director de FONASA varias veces, y en los cuales nosotros les propusimos, creemos una unidad central de gestión de listas de espera a nivel nacional, creemos una unidad central de pabellones quirúrgicos, cosa que esto mismo que te estoy diciendo que hago con los pacientes privados, lo hagamos con los pacientes públicos y así podamos sacarle rendimiento. Obviamente, estos médicos operan por sociedades, por la carga tributaria, Martín, ¿ya? Porque hoy día tú sabes que más de la mitad, cuando pasas un tramo, se va hacia el No, sí, sí. Estado. Esa es la Y situación. eso va a aumentar, va a decir, con el costo de esta reforma, de esta propuesta constitucional, si se aprueba. Exacto. Y además hay una máxima, Vanessa y Martín, en salud pública, que las necesidades son infinitas y los recursos limitados. Y de esta máxima siempre se afirman para argumentar que no se puede hacer todo. Entonces, esta máxima uno tiene que tratar de doblarla en el buen sentido de la palabra. Y un punto bien importante a considerar, ¿se imaginan ustedes en este monopsonio de FONASA para todos los chilenos? FONASA el año pasado tuvo 15, o sea, perdón, el sistema de salud público tuvo 15 paros de la salud. El promedio de ellos fueron 3 días, o sea, son 45 días que los chilenos estarían sin sistema de salud. No tendrían sistema de salud durante 45 días. Y esos turnos éticos, ustedes saben que no son efectivos. Esos turnos éticos son éticos entre comillas. ¿Ah? Entonces, es una locura. Por eso, a mí, yo siempre pensaba anoche cómo con gente tan inteligente, porque la verdad dentro de los convencionales hay gente muy, muy inteligente, cómo pudieron aceptar un texto tan arrogante en el sentido de la debilidad técnica que tiene. Si ahí No, había... doctor. Oiga, Es que, si era, porque en el artículo 7, donde dice que el Sistema Nacional de Salud podrá estar integrado con los entes privados, según lo que diga la ley, que no sabemos qué. Oiga, en un comienzo decía que era todo público, que Exacto. ningún privado podía trabajar en esto porque esto era un servicio, un servicio público, por tanto ningún privado podía estar trabajar en salud. Después dijeron, bueno, podrá siempre y cuando sea sin fines de lucro. Fíjense eso, todos los laboratorios, todo. Bueno, entonces eso lo suavizaron un poco, dijo, según lo que diga la ley. ¿Qué va a decir esa ley? No tenemos idea. bueno, Por pero eso hoy son día seis no sabe. meses, Martín, que tiene el presidente, en este caso, Boric, un presidente muy bien formado eh, in- eh, y además muy conectado a la realidad, una persona que desde chiquitito que tuvo que trabajar para parar la olla, él va a tener 6 meses para poder dictaminar o reglar, digamos, todas estas leyes que dice, bueno, se establecerá por ley 6 meses en que prácticamente nosotros podríamos tener un presidente legislador. Acá eso lo dice Mochetti en su última columna, que en este tipo de materias legisle lo que quiera, pero ni siquiera con un control de parte del Gran Congreso que supuestamente tendríamos que llegar a elegir, o de esta Cámara de Sí, nacional. Diputadas, Diputados y Diputadis, ¿no? Entonces, lo que realmente uno empieza a ver cuando hurga un poquito en los servicios públicos es lo que está diciendo Aliro, que realmente hay una falta de profesionalización en el profesional, en el burócrata, en la forma en que en la forma en que se despliega la política pública a través de ya sea el sistema de salud, ya sea la educación, cualquiera de todos estos servicios que por lo que la gente salió a reclamar el 18 de octubre, ¿por qué funcionan mal? No es por falta de plata. Si se les ha metido una cantidad de recursos en los últimos 10 años,
el Estado de Chile aumentó su gasto real en un 70% entre 2008 y 2018. Y es esencialmente en educación y salud. Y resulta que nosotros no tenemos un resultado en términos de, bueno, si invertí más plata, ergo yo tengo que tener un mejor servicio para la gente que requiere, ¿no es cierto?, de él, y resulta que eso no es así. Entonces, la captura del Estado por parte de esta especie como de grupos que no, que como dices tú, Alir, o sea, si uno lo ve en lo que son las protestas, no hay simplemente ninguna preocupación por la gente que se puede estar muriendo en la lista de espera porque justamente por la huelga no fue atendida. Y ahí es donde uno, lo que te preguntaba, Liro, y no sé qué piensas tú, Martín, respecto de mi hipótesis, pero yo creo que este tema de la igualdad, que es una fe religiosa en que el mejor mundo es en el que todos somos iguales, y no importa si somos igualmente pobres, llegó a tal extremo que incluso Joaquín Lavín se la creyó y dijo que íbamos a ser todos más pobres, pero más felices. Claro, más pobres, con menos capacidad, por lo tanto, en este caso, resolver nuestros problemas de salud, educarnos, etcétera, pero vamos a ser más felices, quizás en la tontera de la ignorancia, no tengo idea. Pero este tema de la igualdad se ha instalado a tal punto que la gente es capaz de destruirlo todo con tal de que no existan estos supuestos mega ricos, que son los únicos que se atienden en el sector privado, porque esa es otra mentira que se ha instalado también. No, a las clínicas van solamente y se atienden solamente las personas mega ricas. Eso no es así. Entonces, de alguna manera se ha instalado una imagen de una realidad que no es tal, y la gente lo que anhela, a través de que se le ha inyectado altas dosis de sensibilidad con la envidia, es igualdad. Y lo que les importa es igualdad. Ya nadie va a ir a la clínica. Ahora todos vamos al hospital. Aunque vayamos y nadie se puede atender con nadie. Entonces, eso es lo que explica que gente inteligente caiga, porque no vamos a decir que, por ejemplo, Joaquín David no es una persona inteligente, caiga en este tipo bajo este tipo de mantos religiosos que son dogmáticos y que en definitiva lo que hacen es destruir el trabajo de muchos años y de mucha gente que ha tratado de poner sus mejores energías en sacar este país adelante. Ustedes, Aliro, ¿cómo ven una posible solución a todo esto? O sea, qué es lo que podría, porque claramente el sector salud está capturado y está fuertemente capturado por grupos políticos y hay dinámicas internas que impiden que un mayor ingreso se traduzca en un mejor servicio. ¿Qué es lo que habría que hacer ahí? Mira, nosotros, Vanessa, como movimiento y la unidad de estudio en este tema, fue bien categórica cuando lo expresamos en los distintos debates en su minuto y hoy día. Nosotros, entre paréntesis, fuimos lanzados como movimiento hace 8 días, tú seguramente nos vieron en el Senado, en la cual expusimos nuestra postura respecto a la vacunación patológica y al famoso pase de movilidad que tiene Ojo que otro. estamos censurados Sí, en YouTube, claro, no puedo hablar para de que no. eso, Sí. pero hoy día nos convoca y nosotros hemos estudiado este tema y lo que propusimos es un plan único universal, que no es un sistema de salud único. Un plan único universal y que compitan los prestadores existentes, dentro de ello el Estado, con un piso mínimo. Ese piso mínimo garantizado es el que te permite, entre comillas, lograr tu estado de salud óptimo para poder desarrollar las actividades propias de un ser humano y que la sociedad te exige, por decirlo de alguna forma. Ese plan único universal es re sencillo. Estos 2 millones de pacientes, 2.300.000 personas en lista de espera, con un plan único universal en la cual tú le das la opción que pasado 30 días, si ellos no son contactados para resolver su patología, ellos tienen la opción de resolverla automáticamente en el prestador que les da la solución, pero no a cualquier precio, al piso mínimo que garantizamos y que es un valor conocido por el prestador. Por tanto, el Estado no se financia. Aquí públicos y privados compiten no por una patología, por una solución integral. Ustedes deben haber tenido algún familiar que se fracturó la cadera, por ejemplo. Nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestra gente conocida, y fracturarse la cadera y volver a la condición normal por lo menos implica 3 meses.
Entonces, en este plan único universal, nosotros proponíamos una solución integral en salud. Me explico, yo tomo el paciente, lo resuelvo quirúrgicamente, lo rehabilito kinésicamente, lo mejoro psicológicamente y lo vuelvo a la sociedad, lo reintegro a la sociedad desde su jubilación o desde su actividad laboral efectiva, produciendo, generando los ingresos para su grupo familiar. Pero esta situación de tener un sistema único, como dijo Martín, con privados que podrá determinar la ley en qué circunstancias trabajan sin fines de lucro, como dijo alguno de ustedes dos, es un absurdo. Hoy día, del grupo de instituciones privadas que tenemos en la región metropolitana, yo fui director médico de toda la red de una de los holdings más grandes de Arica Punta Arenas, más todas las clínicas, instituciones privadas, atienden más del 50% FONASA, más del 50%. Por tanto, si tú le quitas los pacientes FONASA y le exiges a los pacientes ISAPRE que el 7% quede en el Estado, esa persona, todos los que estamos en ISAPRE, no pagamos el 7%, yo pago el 12% para poder tener un plan de salud óptimo. Pero me van a quitar el 7%. Con el 5% la institución privada no va a poder financiarse. Por tanto, me va a cobrar un 10% más y más el 7 más un 15 llego al 22%, es imposible que le alcance a ningún bolsillo chileno. Por tanto, es insalvable y no tiene solución. La única opción es que compitan público y privado. Y el ejemplo mayor es la pandemia. ¿Por qué logramos, hablemos de la respuesta en pandemia, cómo se unió el sistema público-privado y el ente rector, el ministerio, llegó a las instituciones privadas y les dijo, me convierten en el tercer y cuarto piso en médico quirúrgico o me lo convierten en salas de intensivo? Es que no estamos preparados, es la orden, y tienen que tenerlo de aquí a mañana. Y convertían, y así pudo intubarse y tratarse cuando estuvimos en el pic de la pandemia, cuando teníamos 2.200 personas mensuales que fallecían por este tema. Entonces, la verdad, hoy día la única manera es que públicos y privados compitan. No se les vaya a ocurrir el día de mañana con este monopsonio que está en el sistema público todo, que cuando existan listas espera se la van a enviar al hospital de la Fuerza Armada. Se han dado cuenta que cuando existe algo, siempre dicen es que la Fuerza Armada ponga un hospital de campaña o pongan esto, todo otro. Yo estuve 28 años como oficial de sanidad en el ejército y me tocó desplegarme muchas veces en hospitales de campaña y lo único que hace ahí uno es atención primaria en el 80% de las oportunidades. El 20% opera 2 pacientes durante la mañana, por tanto tampoco es una solución. Es una situación que no resiste análisis. Sí, eso, doctor, una pregunta, porque veía unas cifras otro día que no sé si están correctas, pero ya desde hace un par de años el gasto por persona, por cobertura, digamos, en el sistema público es mayor que lo que destina el sistema privado. O sea, lo pasó, porque históricamente el sistema privado gastaba más, los que estaban en ISAPRE, qué sé yo, y hace un par de años ya el Estado está gastando más. O sea, no sería un tema de plata. Sobre lo que decía Vanessa, claro, Vanessa está con la frase del pelado Bade, digamos. Si no es para todos, no es para nadie, quemémoslo todo, digamos. Es como eso, es tal nivel de odio que si hay uno que está mejor hay que quemar el sistema. Total, todos tenemos que estar igual de mal en la ceniza. Pero todo esto se traduce hoy día con un Estado que gasta más por paciente o por persona que le da cobertura que el sistema privado. Un Estado que es bastante ineficiente con los ausentismos, con los pitutos, con las ineficiencias que ya conocemos. Y lo que se está haciendo acá es quitar la competencia. O sea, dejar a este caballo corriendo solo, pero para cualquier lado, digamos. Y un caballo que es bien ineficiente. Porque lo que hay hoy día, hay competencia. O sea, la persona, si no la atienden bien, bueno, me voy a ir con un bono, me esfuerzo y me voy al sector privado para que me resuelva el problema. O si gano un poco más, me cambio de FONASA a ISAPRE. La mayoría de las personas prefieren estar en el sistema privado que en el público. Entonces, eso se ve que se destruye, esa competencia, se le da el monopolio al Estado, pero pasa lo mismo en educación un poco, en pensiones totalmente, en vivienda con la propiedad también. O sea, claramente se quita la competencia. Y aquí voy a citar a Milton Friedman, digamos, o sea, la diferencia entre lo público y privado es que en lo público, cuando algo no funciona bien, creo más y más cosas y hago que crezca más. En lo privado, cuando algo no anda bien, quiebra, desaparece y lo reemplaza a alguien que da mejores productos y servicios a menor costo. Y eso es lo que pasa, por eso la competencia es tan importante y hay que hacer competir al Estado. Hay, al menos dándole libertad de elección a las personas.
Pero esta constitución lo que hace constantemente es quitar libertad y hacer que el Estado crezca. Y claramente esa solución ya sabemos que no funciona. No sé Es si que les da cuadra un con esto. poder, lo que ellos están buscando, y ese es el punto, lo que busca gente así es el poder total sobre las personas. O sea, la discrecionalidad que tú tienes cuando en definitiva no hay competencia y tú eres el que dirige tal hospital a través de tu amigo que tú lo pusiste ahí porque, mira, por suerte que tiene un título médico, y entonces tú eres el que decide si a tal o cual persona se le atiende o se le opera primero o no. Si esto es el poder discrecional total de establecer una élite con una situación de privilegio que es propia de los cerdos en la granja, digamos, de Orwell. O sea, no es otra cosa, son los cerdos los que deciden todo. En el régimen de Maduro es Maduro, en el régimen de Norcorea, señor, ya no me acuerdo, Kim Jong-un creo que se llama ahora, y siempre, y son una élite muy pequeña que decide quién vive y quién muere. Y así es como ellos sienten que en definitiva se concreta y se realiza el paraíso en la tierra. Claro, el paraíso para ellos, porque ellos, mientras se fuman los habanos cubanos y comen langosta, el resto de la gente se muere de hambre. Ahora, en todo esto, además, hay un factor que a mí me preocupa muchísimo. No sé cómo lo has visto tú, Aliro, en, en la práctica en este último tiempo, con la presión que tendría que estar ejerciendo toda la llegada de refugiados políticos de Venezuela, porque son refugiados políticos, ahora hay que decirlo, exceptuando los malandras, todos los demás son refugiados del socialismo del siglo XXI. Y es mucha la gente que está ingresando, y me imagino que toda esa gente tiene, igual que cualquier otro ser humano, necesidades de salud, y no sé si tú has visto, porque además este proyecto de nueva constitución lo que establece es una serie de garantías, ¿no es cierto?, para todo inmigrante. O sea, Chile se transforma como un poco en, venga el que quiera, no hay ningún problema, incluso si eres homicida, te reciben y te reciben con cuidado penitenciario. ¿No? Y eso está en el proyecto de nueva constitución. ¿Qué pasa con nuestro sistema de salud? Que históricamente tiene estos aproximadamente 2,5 millones de personas que están en listas de espera, que no tienen una solución para su problema. ¿Cómo se ha visto afectado con el ingreso de tanta gente que viene en condiciones muy precarias, escapando del socialismo del siglo XXI, y cómo se proyecta esto hacia adelante? Mira, son varios tópicos que anoté para poder ir uno a uno. Primero, lo que dice Martín, absolutamente es así. El gasto per cápita es mayor en el sistema público que en el privado, con una eficiencia que usted ya la han relatado durante toda esta conversa, muy mala. Lo que dice Vanessa, hoy día uno asume el último hospital público que me tocó, perdón, el penúltimo, que estar como director médico. El cargo en el hospital público es su director médico, pero la labor que realiza es el director médico, es que tenía un aparataje administrativo mayor que el blanco. Me explico, o sea, tenía menos delantales contratados que hicieran la acción de salud y más secretarias, gente dedicada a labores de operación de equipos, administrativos, etcétera. Y cuando trataba de mover alguno de ellos, se me caía el paro, el sindicato, y por tanto tenía paro tras paro, hasta que finalmente decidí con el director dar la pelea de frente y logramos mejorar la eficiencia y dimos vuelta al hospital en el sentido de que logramos solucionar esta mediocridad fiscal, administrativa, política, como tú quieras llamarle. Pero también ocupamos algunas herramientas. La herramienta era crear indicadores, un cuadro de mando integral con indicadores a corto plazo que nos permitiera ir semana a semana, ni siquiera mes a mes, semana a semana, viendo por qué no se operaban o por qué no se daban de alta. Porque muchos pacientes llegaban a quedarse a vivir en el hospital, porque les sale mucho más barato vivir en un hospital que vivir en su casa, porque el papá fisco les paga todo y además se hacen amigos del doctor, se hacen amigos de la enfermera, le dan una tortilla roscoldo, una tortilla curicana o lo que sea, y por tanto le dice, déjeme una semana más, y esa cama tiene un índice de rotación muy malo, por tanto, siempre ahí faltan camas. Nosotros tenemos un déficit de cama en Chile, que tenemos una diferencia de parámetros tremenda con la OCDE. Tenemos 2,5 médicos por 1.000 habitantes, cuando la OCDE tiene 3,5 médicos por 1.000 habitantes. Tenemos 2,2 camas por 1.000 habitantes, cuando la OCDE tiene 4,7 camas por 1.000 habitantes.
tenemos un gasto per cápita que es la mitad de la OCDE. Por tanto, para poder vencer esto, obviamente tenemos que dar vuelta el paradigma de cómo está funcionando este sistema capturado, políticamente ineficaz, absolutamente. Fíjate, Vanessa, tú que hablabas de cifra, nosotros gastamos en Chile 14.000 millones de dólares anuales en salud. Y estamos desde el año 2000 aumentando esto una tasa del 9%. Estamos llegando al gasto del Producto Interno Bruto cerca del 6% y para este año se aumentó el 11%. Sin embargo, los resultados van en descenso. Tenemos menos egresos hospitalarios. ¿Y por qué? Porque ocurre lo que pasó hace pocos días. Asumió nuestro presidente, Boric, y fueron despedidos todos los directores de servicio. ¿Por qué? Porque pusieron a directores de servicio de la similitud política del gobierno de turno. ¿Qué te muestra eso? El director de servicio es el gerente general de toda la región. O sea, en el fondo, la mediocridad administrativa parte desde el día uno. Entonces, donde está Martín, que ahí está el hospital Herminda Martín, de Chillán, Hospital Base, que tenía un excelente director, el señor Sánchez, excelente director, sin embargo, de servicio para la casa. Y así vas, no, vas pasando por la posta central. Imagínate cómo anduvo la posta central el señor Osvaldo Ruiz para la casa. Entonces, de esa forma es imposible mejorar la eficiencia del sistema. Y por último, a mí me toca atender en una clínica donde veo muchos inmigrantes, Vanessa, y son inmigrantes que vienen desnutridos, son obesos desnutridos, con una presión oncótica o con una falta de proteínas increíble. Por tanto, cuando tú operas a estas personas, sangran y tienen habitualmente una anemia crónica porque se han alimentado mal de los alimentos que debemos alimentarnos correctamente para crear un sistema inmune y una capacidad de respuesta efectiva ante la agresión, desde una cirugía hasta un accidente. Entonces te ocupan mucho más material, te ocupan derivados sanguíneos. No hay nada más caro en el sistema de salud que las plaquetas, que la sangre, que todos estos hemoderivados, y más encima te ocupan más días camas de hospital. Y si nosotros mencionamos, nos recordamos todo lo que hemos hablado al inicio de este programa y sumamos a este paciente que viene desnutrido, y por tanto es un desnutrido, me refiero del punto de vista quirúrgico, es un paciente riesgoso, como dicen los seguros, sinestroso, podríamos decir, que cuando lo intervenimos nos genera un tremendo hoyo en nuestra sala quirúrgica, en nuestro piso, en nuestra institución, porque no se recuperan rápidamente. En una de estas instituciones me toca ver mucho haitiano, mucho venezolano, y ellos son todos del tramo A, porque curiosamente lo que dices tú, a todos se les asigna un tramo, incluso por ahí supe que algunos adquieren vivienda antes que los chilenos. Es una cosa bien extraña, pero es así el tema. Entonces, se atienden sin costo y generan un tremendo siniestro al sistema porque dejamos de atender chilenos en esos espacios porque ellos quedan pegados a estas camas con una serie de situaciones bien extrañas. ¿Me dejan un segundito? Porque seguramente el tiempo ya ha avanzado. En alguno de los artículos, porque los revisamos así saltado, habla, discrimina positivamente a la medicina indígena. En el artículo 2 dice, perdón, el inciso 2 del artículo 44 dice: los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales, a mantener sus prácticas de salud y a conservar los componentes naturales. ¿Se imaginan ustedes qué bueno en el sentido que existe una discriminación positiva, pero qué pasa con la medicina china? ¿Qué pasa con la medicina antropofísica? ¿Qué pasa con las otras medicinas? Lo otro, ¿quién va a controlar a estos machis? ¿Quién los va a acreditar? ¿Quién va a decir que están haciendo un buen proceso? Y cuando nosotros los recibimos en los hospitales, cuando lleguen complicados estos pacientes porque esta medicina no dio el ancho, ¿quién va a asumir la responsabilidad médico-legal? ¿Quién se va a hacer cargo del gasto? Y como decíamos recién, entonces ellos no pagan cotización obligatoria.
ya que ellos no van a estar en el FONASA, van a tener una medicina propia. Entonces, la población indígena no tiene que pagar el 7% obligatorio, o sea, lo pagamos el resto de los chilenos. Esas son situaciones que quedan todas en el aire y que es imposible que queden en el aire en un sistema, en un proyecto constitucional en la cual pretendemos unir. Cuando uno mira esta bandera fragmentada con 30,29 y una estrella, inmediatamente uno le saca la foto de lo que están proponiendo. Es un archipiélago lleno de islas, pero el inciso 2 que les acabo de leer, o sea, a mí no me extrañaría que gran parte de los chilenos empiecen a buscar su antepasado indígena y se hagan indígenas reales para no pagar cotizaciones y poder tener un sistema de salud sabiendo que si se complican el hospital los tiene que recibir igual. Bueno, el tema indígena, o sea, el sistema de salud indígena claramente está en el inciso hoy, y el tema de educación es lo mismo, se reconoce solo a ellos su propio sistema de educación, y en fin, o sea, la cantidad de pluridiscriminaciones positivas o privilegios para esos grupos son enormes, partiendo por la justicia, digamos, que tienen su propio sistema de justicia, derecho a restitución de tierras, votos y cupos reservados, en fin, ese da para 10 capítulos porque es temazo eterno. Yo le tenía, doctor, una pregunta muy corta, pero usted decía que estamos con menos personal médico que la ABCD, ¿no es cierto? Estamos bajo el estándar, en fin. Yo me acordaba de lo que pasa con carabineros, ¿no es cierto? Que ahora nadie quiere ser carabinero, obvio, porque si nadie lo apoya, o si llegan a hacer algo, ya los dan de baja, toda la sociedad los condena, antes, hasta el rector de la Católica los condenaba, se supo el caso, ahora se supo la verdad, oiga, todavía no se van a pedir disculpas, pero todo es en eso. Entonces, es algo como parecido, digamos. Yo creo que haya más carabineros, bueno, tengo que dar condiciones no solamente de subir los sueldos y pagarle la hora extra, porque la verdad es que trabajan a veces turnos hasta 24 horas y nadie se las paga, pero protegerlos, un ambiente laboral que realmente, oiga, los contratamos para tal cosa y los vamos a apoyar. Lo mismo pasa con el personal médico, ¿no? Yo me imagino, yo lo más lejano a ese mundo, pero si yo fuera personal médico, ¿dónde prefiero trabajar? ¿Sector público o privado? ¿Hay un buen ambiente de trabajo, me imagino, en la urgencia de los hospitales públicos? ¿Dan ganas de ir a trabajar o no muchas, digamos? ¿Qué pasa ahí? Porque va a ser un monopolio estatal. ¿Con esto motivo a que más gente se metan a trabajar al mundo de la salud, que estudien carreras de la salud? O si tenemos el monopolio estatal, como en algunos países, donde todo es público, todo es estatal, ¿vamos a tener aún menos personal médico o cómo lo ve usted, digamos? Tú das en el clavo, Martín, debes tener amigos y como ex intendente te tiene que haber tocado conocer la realidad de tu región. Obviamente, Vanessa y Martín, no hay incentivo para un médico especialista con determinado peso específico a trabajar en un sector donde tú pides el material mínimo para realizar bien las cosas y te dicen que lo están tramitando a través de una licitación que lleva 6 meses. Y por tanto, tú postergas y te frustras las cirugías reiteradamente a aquellos pacientes que ves en el policlínico y que más encima tienes que hacer docencia, que más encima tienes que cumplir una serie de otras actividades, por tanto no hay un estímulo al buen rendimiento profesional. Sin embargo, vas al sector privado y tienes lo que tú pides, lo tienes el día de la cirugía, por eso tienes una unidad de agendamiento y esa unidad de agendamiento te va recordando, lo mismo cuando tú tienes un webinar o algo, le quedan 48 horas para el webinar, le quedan 24 horas, lo mismo acá, el doctor en 2 días más tiene que operar a la señora tanto, en un día más tiene que operar al paciente tanto. Hoy día en el sector público no existe eso, Martín. Y la verdad, creo que nuestros padres, nuestros abuelos, los que tenemos familia médica, lo tuvieron, pero hoy día no existe. Por eso, gran parte de los médicos, poco menos que cuando cumplen la mitad de la jornada en el sector público, pero te diría que el 75% cumplen solamente 11 horas, porque sí es cierto que nos da currículum a los médicos haber pasado por el sector público. ¿Y sabes por qué nos da currículum? Porque ahí hacemos la mano, ahí aprendemos a operar, aprendemos a atender pacientes, aprendemos a realizar los actos que nos dan espalda para poder atender a este paciente grave que llega al sector privado, que lo más probable llegue con un abogado o llegue con todo un tema que uno tiene que tener mucho cuidado en hacer las cosas bien. Entonces, la mayor parte de los médicos atiende 11 horas, pero se cambia el delantal, se va a la clínica y es otra persona.
Entonces dicen, cambian de personalidad los médicos o las personas de salud. No es así. El sistema público estatal no le entrega las condiciones mínimas para realizar un acto sólido, eficiente y efectivo. Y el sector privado, todo lo contrario. Si no lo haces, te desvincula. Un punto súper importante en el inciso 11, si ustedes se fijan, del artículo 44, hablan de la salud mental, que se van a establecer, dice, el Estado generará políticas y programas de salud mental, pero se olvidan de los cánceres, se olvidan de la patología cardiovascular, se olvidan de todas las licencias médicas. Hoy día con toda la postergación por la crisis pandémica hemos tenido, vamos a tener un aumento del 14% de la mortalidad por cáncer. Sin embargo, se olvidan, se preocupan de la salud mental. ¿Por qué? Porque como decía Vanessa, es poético, es bonito. A la sociedad le gusta escuchar eso. Sin embargo, nuevamente nos vamos a la letra chica, a lo efectivo, y tratamos de barnizar esta postura en un artículo que no tiene peso específico. Además, me parece absolutamente contradictorio, por supuesto, que se hable de neurodiversidad y al mismo tiempo de salud mental, porque neurodiversidad es considerar que una persona entonces con esquizofrenia es parte de la diversidad y no tiene por qué tener ningún límite, ¿no es cierto? Y luego se habla de salud mental, entonces, ¿cuál sería el parámetro para considerar a alguien en el marco de la neurodiversidad sano o enfermo mentalmente? O sea, es completamente, no, no se puede eh, es completamente contradictorio, como siempre, todo lo que se hizo en este proyecto de nueva constitución. Y cuando uno lea a Foucault, lea a Deleuze, a Guattari, a todos estos filósofos que están detrás de este tipo de propuesta posmoderna, de construccionista, donde no existe verdad, ni existe nada sólido y empírico a lo cual sujetarse. Bueno, ahí está empapado, eso empapa todo este texto, digamos, el tema de defender la locura, porque resulta que se considera locura porque no entra dentro de ciertos parámetros de normalidad, no porque sea locura en sí, ¿no? Y eso está muy, muy bien trabajado por Foucault. Y la idea entonces es que no existe gente loca, no existe gente capaz de asesinar al otro porque entra en un estado, digamos, de esquizofrenia o qué sé yo, y lo único que existe es una sociedad que no es capaz de integrar a los diversos neurológicamente. O sea, entiendo perfecto cuando leo esto después de haber estudiado bastante a Foucault por qué se plantea así, y de ahí es que a mí me caben altos niveles de sospecha de que esto ha sido un texto que no surge de esta manera así como espontánea, porque hay gente que no se logra poner de acuerdo y por eso con todas estas islitas y todo este archipiélago, sino que realmente yo veo a García Linera, veo a Michel Foucault, uno ve a Luigi Ferrajoli, que es el del Estado de Derecho garantista, todo eso está a la base, toda esa literatura teórica está a la base de lo que aquí se manifiesta en el articulado. Mis estimados queridos, hemos cumplido con el tiempo, ha sido un gusto, tenemos mucho que conversar, nos quedan muchos temas pendientes, así que a ver si podemos convidar a Liro más adelante nuevamente, porque realmente esto da para hablar también del fin del copago, para hablar del funcionamiento también de las clínicas privadas, porque hay varias regulaciones que están haciendo falta ahí también, eso lo sabemos. Así es que vas a quedar invitado más adelante al Liro para seguir conversando sobre este tema. Un ¿Sí? segundo, muchas gracias por la invitación. Cuenten con quien habla y con el movimiento, pero queda súper claro en esta mañana por qué en un solo artículo de los 388 que propone este proyecto de constitución hay que rechazar completamente esto porque está mal hecho, no le hace bien a la salud de los chilenos y tenemos que actuar sin pasión. Como tú muy bien decías, Michel Foucault y muchos más son especialistas en deconstruir. Nosotros necesitamos construir y necesitamos salir adelante. Así que muchas gracias, cuenten con nosotros y ha sido un agrado compartir con ustedes esta mañana. Oye, nos estamos viendo, Vanessa, y por favor, mejórate. Así que este programa es dedicado a ti. La Y Vanessa, justo me arriba. tocó
doctora Liro, sí fue, son esas coincidencias de la vida. Un abrazo a todos Chao. y espero que los telepensantes ahora tengan una claridad absoluta respecto a lo que se está promoviendo en este proyecto de nueva constitución y entendamos hacia dónde nos lleva, porque claramente, como en todos los demás temas, la salud no escapa. Esto de asegurarnos un derecho en realidad no es más que una quimera y creo que a quien haya visto este programa ahora le queda la tarea de transmitir a los demás estos conocimientos, porque aquí tenemos que hacer como esa cadena de favores positiva en que todos empezamos a movilizarnos para crear conciencia respecto de lo que está en juego el 4 de septiembre. Un abrazo, un gusto y nos estamos viendo luego. Chao. Gracias, chao, chao.